Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nos dice en Primera de Juan 1:9, si citamos nuestros pecados, y ese es un sí condicional, es decir, si nosotros voluntariamente lo hacemos, a lo mejor sí, a lo mejor no. Es decir, tenemos que tener la libre voluntad de tomar esa decisión. Entonces, a lo mejor sí, a lo mejor no. Eso va a depender de nuestra voluntad. Si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. ¿Y cuáles son esos pecados? Los pecados no son solamente violación, robo, mentira, drogas, prostitución, no, no. Hay muchísimos otros pecados que lamentablemente no se conocen como pecado. Este, estresarse, tener miedo, lástima personal, ansiedad, para que vean más o menos la cantidad de cosas. Pero para eso hay que definir qué es el pecado. Pecado es actuar independientemente de Dios. Cuando nos preocupamos, estamos actuando independientemente de Dios. Estamos viendo a Dios lejos y decimos, yo no quiero cargar este peso, yo no quiero que tú lo cargues, lo cargo yo. Yo puedo con esto. Cuando en realidad estamos actuando independientemente de Dios. Estamos diseñados para depender de Dios. Entonces, para iniciar la clase de hoy, como nos dice, porque para adorar a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. La mayor adoración es estudiar su palabra. Y en espíritu se refiere a estar lleno del espíritu. Y para estar lleno del espíritu solamente tenemos que citar nuestros pecados. No hace falta revelarlos ante ninguna audiencia, no hace falta hacerlo ante ningún individuo en un cubículo, no hace falta hacerlo público. En la intimidad de nuestra alma, Dios está viendo cada uno de nuestros pensamientos. Entonces, si la salvación es gratis, porque la pagó Cristo en la cruz, la comunión con Dios, la llenura del Espíritu Santo, también es gratis y no se siente, no hay emoción involucrada en ella. Simplemente en la intimidad de tu alma, reconoce tus pecados ante Dios y dilo, Padre, gracias porque tu Hijo Jesús lo pagó en la cruz. Así que unos breves instantes para iniciar la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer clara toda esta información a fin de que podamos presentarla como ofrenda viva ante ti. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, para continuar nuestro tema de la esencia de Dios, es importante aclarar que la esencia son diferentes, digamos, atributos divinos que identifican a la Trinidad, no solamente a uno de los miembros de la Trinidad, sino a los tres miembros de la Trinidad. Y es importante aclarar esto porque todos estos atributos son exactamente iguales. Las tres personas de la Trinidad son coiguales y coeternas. Ahora, el término Trinidad no aparece registrado en ninguna parte de la Biblia. Fue un término que se acuñó en el Concilio de Nicea, por allá creo, si no me equivoco, entre 250 y 300 después de Cristo, y se acuñó el término Trinidad para dar un nombre a este concepto. Sin embargo, desde la antigüedad vemos que en el Génesis, ya en el primer versículo de Génesis aparece esa palabra, no Trinidad, pero sí representada la Trinidad. Es decir, cuando dice, y creó Dios, fíjese que en las primeras palabras, y creó Dios, la palabra hebrea Eli significa Dios, pero está hablando de una unidad. Pero la palabra que se utilizó en el hebreo, en Génesis 1, dice, y creó dioses. O sea, no digamos que dioses, porque no son dioses. Dios, pero dice Elohim. Elohim, eso es un plural. Y creó Dios, se está refiriendo a creó Dios, ahí está hablando Elohim. Ahí estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y aunque Cristo no había sido encarnado, ya estaba allí, de hecho, desde la eternidad pasada, porque como deidad también es eterno. Entonces, vamos a ir desglosando poquito a poco cada una de estas cosas y en la medida que ustedes estén dispuestos a seguir escuchando, irán entendiendo un poco más. Lo que pasa es que estoy tratando de hacerlo lo más somero posible, lo más breve posible, porque hay muchísima información, pero muchísima. Y en la medida que se dispongan a estudiar la palabra de Dios, y en la medida que se dispongan a escuchar estas clases, van a llegar a un punto en el que van a poder entender muchos de los versículos que están aquí como un poco ocultos, como un poco, lamentablemente mucho ha sido distorsionado, pero van a poder entender por sí mismos
mucha de la información que tiene la palabra de Dios revelada para nosotros. Para esto vamos a ir a nuestro documento que hemos estado revisando, que está maravilloso y por cierto, eh, es importante que retome un poco lo que es el origen de estos documentos. El coronel Robert B. Finn desarrolló una serie de doctrinas impresionantes durante 53 años de ministerio por allá por los mediados del siglo XX, quien a su vez había estudiado con Louis Perry Schaeffer, que es excelente, maravilloso teólogo, que hizo estudios impresionantes. Luego, a partir de la segunda mitad del siglo XX, mi pastor, don Armando García, hizo traducciones de estos documentos al castellano y de allí he tenido yo el privilegio desde hace un poco más de 20 años de estudiar con esto. Y entonces es increíble. Además, yo tengo aproximadamente unos 4 años enseñando la palabra de Dios por medio de un canal de Telegram y no sé, no, hasta hace poco que incursioné en esto de YouTube, que no es más que una vía para predicar el Evangelio. Es como pararme en el desierto, porque sé que hay muchísima información en Internet que confunde muchísimo y que además de eso desvía. Ahora, el propósito de esta información es hacerle entender a los santos, caramba, santos, que fuerte son esa palabra. La palabra santo proviene del griego hagios, que significa separado. Ahora, no es separado porque nosotros nos separamos, somos separados por Dios basándose en creer en Cristo. Es decir, cuando nosotros tenemos un trozo de fruta, una fruta entera, mejor dicho, vamos a decir plátano, una sandía o una piña, lo que sea, al momento de cortarla, nosotros somos quienes estamos separando, por la fruta no se puede separar por sí sola. Nosotros la separamos una vez que la cortamos. Entonces, la palabra hagios significa separado o cortado. Ahora, es Dios quien nos separa, basándose en que en nuestra libre voluntad de poder decidir si creemos en Cristo o no. Una vez que al individuo se le presenta el Evangelio y cree en Cristo como Salvador, entonces esa persona es separado por Dios del mercado de esclavos para que comparta con él la vida eterna. Una vez dejado el cuerpo aquí, estaremos con él en el tercer cielo. ¡Qué increíble regalo! Ahora, vamos a ver, ya hemos estudiado un poquito, como les digo, muy, muy superficialmente, lo que es el amor, la rectitud y la justicia. Ahora vamos a ver lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios se define como en su eterna, infinita e incambiable voluntad, expresada en la doctrina de los decretos divinos en la eternidad pasada. También esto es bastante denso porque yo entiendo que son conceptos bastante teológicos de seminario. Vale, vamos a ver cómo explico lo que es decretos divinos de una forma muy breve, porque todavía no vamos a llegar allí. Los decretos divinos son el preconocimiento de la eternidad pasada por parte de Dios de todas las decisiones que cada uno de nosotros va a tomar, en función de si cree o no cree. Primero está separado creyentes de no creyentes, y luego dentro del grupo de creyentes, cada una de las decisiones que nosotros vamos a tomar, y que luego Dios, a partir de allí, va que la conoce perfectamente, él va a escribir un decreto de cada uno de nosotros. Imagínense lo increíble. Entonces, pero eso es preconocimiento de Dios. No es que Dios va a decir, no es que nosotros podemos decretar, como lamentablemente se escucha a algunas personas decir que van a decretar tal o cual cosa. Yo decreto tal cosa, eso es falso. Quien redacta o quien hace los decretos divinos es Dios, nada más. Entonces, la soberanía es la libre voluntad del individuo. De hecho, Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Luego de eso cayeron, fueron creados con alma, cuerpo y espíritu. A partir del momento de pecar, mueren espiritualmente, no físicamente. Mucho tiempo después fue que murieron físicamente, pero mueren espiritualmente. Por lo cual, esa muerte fue extendida a todo el género humano y de allí transferida al hombre, al género humano, la naturaleza de pecado, que por cierto es el hombre quien transmite la naturaleza de pecado, no la mujer, por lo cual en los 23 cromosomas del hombre es que se transfiere la naturaleza de pecado. Y es esa la misma razón por la cual Dios Hijo no pudo nacer, su cuerpo
humano no pudo nacer de un hombre con la intervención masculina. Es por eso que tiene que ser engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, no quiero agobiarlos con tanta información, pero básicamente es para que entiendan parte de esa razón. Bien, una vez que el hombre y la mujer en el Edén caen, pecan, actuaron independientemente de Dios, a partir de allí se transfiere la naturaleza de pecado y nosotros nacemos con vida biológica, vida física y vida de alma. De hecho, una vez que creemos en Cristo es que venimos a nacer de nuevo, venimos a nacer espiritualmente y podemos volver a ese estado original en el que éramos alma, cuerpo y espíritu. Pero eso es la libre voluntad del individuo. Entonces, soberanía se puede resumir en que es la libre voluntad, de la capacidad para tomar decisiones. Ahora bien, ¿es la salvación del individuo producto del amor de Dios o de la soberanía de Dios? Curiosa pregunta, interesante pregunta y bastante profunda. De hecho, todavía se debaten en grandes seminarios si es la base de la decisión de la salvación del individuo proviene del amor o de la soberanía. Bueno, Dios ama al mundo de tal forma que podría perdonarlo tomando la decisión, diciendo, bueno, perdono a todo el género humano. Ahora bien, no puede tomar una decisión como esa porque Dios es autolimitado. Ninguna decisión divina va a ser tomada que choque con el resto de los atributos de la esencia de Dios. Ahora bien, se está refiriendo a que Dios no puede tomar una decisión que viole los principios y la justicia divina, la integridad divina que lo vimos en la clase anterior. Entonces, como Dios es un Dios perfecto, Dios debe recibir una compensación por el castigo, por la transgresión. En este caso, la transgresión de Adán y la mujer. Dios necesita que su justicia sea satisfecha. Para eso viene la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, y se hace hombre para morir por nosotros en la cruz. Es allí el punto de coincidencia entre Dios y el hombre. Es allí el punto donde Dios puede perdonar al género humano, porque el mismo Dios hace el pago en la cruz para que nosotros tengamos el privilegio de simplemente decidir, donde el mérito no está en nuestra decisión, sino el mérito está en la obra de Cristo en la cruz. Todo funciona como una mecánica perfecta, mecánica divina, donde todo engrana, donde no existe algún tipo de mérito humano, donde todo el privilegio, digamos que todo el mérito descansa en Dios. Es esta razón por la cual la fe es el único método de percepción por el cual nosotros podemos estudiar y conocer la palabra de Dios. Nosotros no podemos, bajo ningún concepto, estar en comunión con Dios por medio de nuestras obras, por medio de nuestros méritos. Tiene que ser por medio de la fe. Existen tres métodos de percepción: el racionalismo, el empirismo y la fe. Y la fe es simplemente creer, donde el mérito descansa o reposa sobre aquel que realiza la acción. En este caso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, para que vayamos desprendiéndonos de la arrogancia del individuo de pensar que tiene un tipo de privilegio o mérito, mejor dicho, privilegio tenemos muchísimo, pero que tenemos algún tipo de mérito en el plan de Dios, cuando lo único que nosotros debemos hacer es descansar en la provisión divina. De hecho, cuando en el Antiguo Testamento nos dice, y Dios descansó el sábado, no se está refiriendo que Dios esté cansado. En ningún momento Dios estaba cansado. Simplemente está diciendo que todo ha sido provisto, todo ha sido ejecutado por Dios, que fueron las mismas palabras que Cristo dijo en la cruz luego de pasar 3 horas pagando todos los pecados pasados, presentes y futuros del género humano. Por lo cual Cristo dijo, tetelestai, que significa todo está consumado. De hecho, el verbo en el griego es más explícito, más completo, dice tetelestai, quiere decir todo está consumado en el pasado con el resultado que permanece consumado para siempre. Ese es el tiempo gramatical del verbo tetelestai. Entonces, la soberanía de Dios es la libre voluntad del Dios para el género humano, por el cual nos hace, es totalmente poderoso. Bueno, luego veremos lo que es la omnipotencia de Dios, pero es donde Él es
autónomo para tomar decisiones, sin embargo, nunca tomará una decisión que choque con el resto de los atributos de su esencia. Ahora bien, nosotros también somos soberanos. De hecho, parte de la esencia humana es la capacidad de poder, la libre voluntad del individuo, lo que también llaman el libre albedrío, para tomar decisiones. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Existen cuatro instituciones divinas. La libre voluntad del individuo, que es decir, la soberanía, que es la persona misma. Ahora, la persona no es el cuerpo, la persona es la mente. Así como piensas, así eres. Lo demás es simplemente piel, huesos y minerales. Nosotros somos lo que pensamos. Entonces, bien, la libre voluntad del individuo es la primera institución divina y lo vemos cuando creó Adán. La segunda institución divina es el matrimonio, que lo vemos cuando le presenta a Eva o a Isha, donde los casa. La tercera institución divina, que fue a partir del momento de salir del Edén, que es la familia. Ya ese núcleo donde está padre, madre y los hijos. Y luego la cuarta institución divina es la nación. Ahora, el propósito de esto es que el plan de Dios se ejecute. Por esa razón, Él mismo crea esas cuatro instituciones. De forma de que una vez que se intenta transgredir o romper o dañar alguna de las instituciones divinas, es allí donde viene gran disciplina a las naciones y a las personas. Y de allí, de hecho, lo que pasa es que no lo saben, pero de allí es que parte la mayor cantidad de legislaciones a nivel mundial, cuando existen transgresiones, violaciones de las instituciones divinas. El dañar a la libre propiedad del individuo, al individuo, agresiones, violaciones, si se dan cuenta, todo está allí. Ahora, las cuatro instituciones divinas están establecidas por Dios, diseñadas por Dios para creyentes y no creyentes, a fin de que el género humano se perpetúe. ¿Pero para qué? Para la ejecución del plan de Dios. Porque hay casos en la historia que Dios nos muestra que incluso aniquila naciones enteras. Pero esa es la libertad, la libre voluntad de Dios según las violaciones que hayan existido a las instituciones divinas. En el caso, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra. Entonces, bien, la libre voluntad de Dios de decidir una u otra cosa. Vamos a ver entonces aquí unos versículos para complementar esta información. Vamos a ampliar este escrito que tengo aquí ya separado algunos versículos para poder leerlo. Vamos a ver. Bien, la soberanía. En primera de Samuel 2:6 nos dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Si se dan cuenta, estoy utilizando la versión de ESWord, que tiene una gran facilidad para utilizar un montón de material. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Es decir, la libre voluntad de Dios. Él es autónomo y puede tomar decisiones sobre qué y qué cosa tiene que suceder con cada uno. Sin embargo, nosotros somos libres de tomar nuestras propias decisiones, pero Dios también, en función de si eres positivo a la palabra de Dios, si eres hijo de Dios o no lo eres, Él va a tomar decisiones incluso muy dolorosas para nosotros, porque Dios es quien ama y azota a todo aquel que toma por hijo. Disciplina y azota. Y en el griego es tan interesante la palabra porque dice azota con un látigo hasta sacar sangre, para que no nos creamos eh, impunes de la disciplina divina. Pero si Dios te ama y te disciplina es porque te ama realmente y eres su hijo. Y bien, nos dice en 1 Samuel 2:7, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Y en 1 Samuel 2:8, él levanta el polvo al pobre, levanta del polvo al pobre y del estiércol exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y hacerle heredar un trono de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él asentó sobre ellas el mundo. En primera de Crónicas 29:11 nos dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres exaltado por cabeza sobre todos. Imagínense lo increíblemente grande e infinito de Dios, que tenemos el privilegio
actualmente de conocer a ese infinito Dios. Y así sea un poquitico que vayamos conociéndolo diariamente, estamos de alguna forma teniendo la oportunidad de conocer lo infinito, aun cuando nosotros seamos finitos. Voy a leer de nuevo este versículo porque es maravilloso. Imagínense el poder tan infinito de Dios y nosotros tenemos el privilegio de conocerlo un poquitico, cada vez un poquitico más. Y en la medida que seamos positivos a la palabra de Dios y nos dispongamos a estudiar la palabra de Dios, según el protocolo divino, el protocolo porque, según como Él dice, quita tu pecado, esté lleno del Espíritu, descansa en la palabra de Dios y crece hasta la cima a fin de que vengas a conocerlo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres exaltado por cabeza sobre todos. En Primera de Crónicas 29:12, la riqueza y el honor proceden de ti y tú reinas sobre todo. En tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano el engrandecer y dar fortaleza a todos, para que no sintamos envidia por lo que otro tiene. El que tiene es porque Dios se lo ha permitido, o porque es un tramposo delincuente, pero tranquilo, si eres miembro de la familia real, la disciplina que te va a dar va a ser brutal, muy dolorosa. Y veamos si es un miembro de la familia real y está creciendo espiritualmente y es Dios quien lo bendice, gracias Padre, porque tú lo bendices. Así de sencillo. Y si nosotros no estamos recibiendo algún tipo de bendición, perfecto. De paso, el término, el concepto de bendición está lastimosamente muy tergiversado. Se ha hecho creer que bendición solamente tiene que ver con lo material. No tiene nada que ver con lo material. La mayor bendición es tener paz en medio de las peores circunstancias. La mayor bendición es poder estar en una situación de crisis económica, de crisis eh, familiar, de crisis emocional, de sentimental, profesional, de la que sea, en la peor de las guerras, cayendo bombas a todas partes, estar en la peor situación de salud, estar hospitalizado y a punto de ser operado, o que te dijeron que tienes un cáncer terminal, o que te dijeron que te amputarán las piernas, independientemente de eso, si tienes tus ojos puestos en él, en la solución y no en el problema, vas a alcanzar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y si nosotros tenemos la capacidad para poner nuestros ojos en Dios en medio de las circunstancias, entonces en ese instante estamos entendiendo que somos completamente felices, porque dejamos de poner los ojos en nosotros. Pero para eso se requiere alimentarnos de la palabra de Dios, ser conscientes de que eso funciona, de que es real, que es verdadero y que no va a fallarnos en ningún momento. Que Dios es más real que todo aquello que podamos tocar y que no seamos como Tomás, que dijo, si meto mis dedos en la herida y en las llagas, si lo veo, poder creer. Nosotros tenemos la capacidad y el privilegio, si funcionamos dentro de la ayuda del Espíritu Santo, tenemos el privilegio de crecer espiritualmente y confiar y creer que esto es real, que es verdadero y es más palpable y más real que cualquiera de nuestras cosas materiales. Entonces, la máxima felicidad, la máxima riqueza, la máxima abundancia y la máxima paz es justamente la mayor bendición que podemos recibir, pero porque no descansamos en nuestra cuenta bancaria, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra capacidad, sino estamos descansando en la roca verdadera y poderosa que es Cristo y en el plan maravilloso de Dios. La riqueza y el honor proceden de ti, y tú reinas sobre todo. En tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano el engrandecer y dar fortaleza a todos. Y estos son solamente algunos versículos, hay muchísimos más. Y dice aquí en Hechos 4:24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Qué increíble que tengamos nosotros la oportunidad de poder estar eh, aprendiendo lo que es el increíble plan de Dios por medio de disponernos unos minutos a profundizar en la palabra. Y como esto hay muchísimo, vamos a continuar un poco más para ver dónde llegamos acá, porque este tema es impresionante. La soberanía de Dios es su infinita, inmutable, eterna y perfecta voluntad divina. Sus decisiones se basan en su pensamiento. Nunca ha habido un solo pensamiento o decisión de Dios que no haya tenido en la eternidad pasada. Dios nunca ha tomado una mala decisión. Todo concuerda perfectamente.
Y de hecho, ahora tenemos el privilegio de tener la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? ¿Dónde está la mente de Cristo? ¿Cómo se nos ocurre la semejante soberbia y barbaridad de decir que podemos tener la mente de Cristo? Claro, lo tenemos aquí en la Escritura, lo tenemos en la Biblia, cuando podemos tener todo ese conocimiento en nuestra alma y poquito a poco comenzar a adquirir la forma de pensar de Cristo. Que Cristo estuvo viviendo la vida espiritual prototipo, como creo que he mencionado en las clases anteriores. El prototipo es el diseño que se lleva a cabo y se construye como primer vehículo en una planta automotriz, por ejemplo. Y ese vehículo prototipo, si pasa la prueba, entonces se lleva a la cadena de producción todos los demás vehículos. Entonces, en este caso, la vida espiritual prototipo fue la vida espiritual que Cristo vivió como un hombre para que nosotros podamos tener una representación a la diestra de Dios Padre en el tercer cielo. Por lo cual nosotros, teniendo la vida espiritual prototipo y que él supo, pudo eh, trascender a las circunstancias, trascender a toda la humillación, trascender a todo el dolor, a todas las cosas asquerosas a lo que lo sometieron. Cristo entonces pudo ser perfectamente feliz cumpliendo con la misión para la cual fue encomendado, que fue pagar todos los pecados del género humano, para que nosotros tengamos el privilegio de estar cara a cara con Dios, para que seamos hijos de Dios, para que una vez que crees en Cristo pasas a ser miembro de la familia real de Dios. Entonces, una vez que nosotros hemos tenido este privilegio, podemos ir adquiriendo toda esa información para poder tener la mente de Cristo y ejecutar el plan de Dios en nuestras vidas, siendo perfectamente felices en circunstancias terribles que puedan tener a nuestro alrededor, porque somos embajadores, somos hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque nos representamos a nosotros mismos ante Dios y tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo, que nos representa ante Dios. Esto es increíble, esto es impresionante, es hermosísimo. Bien, continuando con esto, Dios es eterno. En Salmos 93:2 nos dice, firme es tu trono desde la antigüedad, tú eres desde la eternidad. Infinito, Salmo 8:1, el músico principal sobre el Witty, bueno, eso ya estamos haciendo referencia a lo que Dios es infinito, Dios es eterno. Y obviamente todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco en la medida que vayamos evolucionando en los estudios de nuestra teología sistemática. Entonces, quiero que quede lo más claro posible en este pequeño espacio de tiempo en el que puedo dirigirme a ustedes, que la soberanía de Dios y la libre voluntad del individuo, cuando se juntan para conocer el plan de Dios, para conocer su palabra, para conocerlo en la forma correcta, porque no es solamente leer la Biblia por uno mismo o escucharla por uno mismo, hay un protocolo. Y en la medida que en la llenura del Espíritu Santo, si somos positivos a la palabra de Dios, Dios va a presentar al comunicador, el comunicador es el pastor maestro, para que nos enseñe su palabra y entonces la de Dios, no la del comunicador. Y entonces sin eh, escoria humana, sin basurita humana, sin añadiduras humanas. Y bueno, eventualmente yo tendré que decir algunas cosas que pueden sonar muy fuertes, pero son la realidad. No soy yo quien las dice, es la palabra de Dios. Yo solamente soy la boca, Dios respeta mi estilo, mi forma de hablar, pero efectivamente yo solamente soy la boca. El mensaje está allí en la palabra de Dios y se requiere comérselo por muchos años para poder procesarlo y luego llevarlo. Entonces, cuando la libre voluntad de Dios y la libre voluntad del individuo, la soberanía de Dios y la libre voluntad del individuo se juntan para comer la palabra de Dios, para crecer espiritualmente, es allí donde entonces nosotros llegamos al punto de máximo crecimiento y felicidad. Porque el propósito de que estamos aquí es compartir la felicidad de Dios, alcanzar a ser completamente felices en este mundo caído. Y con esto terminamos la clase de hoy. Espero que haya sido de utilidad y le pueda servir para su máximo crecimiento espiritual. Una pequeña oración y nos retiramos. Un anuncio. Les recuerdo que existe el canal de Telegram, les voy a dejar el enlace en caso que deseen más información. Pueden irse a la primera clase, que fue hace más de 4 años, y desde allí comienzan a escuchar. Así que les dejo el enlace en la descripción para que puedan, si lo desean, pasar por el canal de Telegram.
Por allí también hay un canal de información o de preguntas y respuestas, pero por Telegram. Así que una pequeña oración y nos retiramos. Padre, gracias por esta oportunidad y este increíble privilegio para estudiar y conocer tu plan. Te lo pedimos en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.